Buenos días, ¿me escuchan? Buen día, Inge, se le escucha. Bien, gracias. Vamos a continuar entonces. La clase anterior había mostrado de que para que pueda existir un campo magnético girante es necesario tener por lo menos dos tensiones desfasadas algún ángulo. Habíamos quedado en esto. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Creo que no está presentando, ingeniero. ¿Ahora se ve? ¿Se ve la pizarra? Sí, ingeniero, ahora sí. Bien, ¿recuerdan? Esto fue lo último que vimos, la última clase, la anterior miércoles. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Y si mal no recuerdo, les había pedido que hagan lo mismo con los sistemas trifásicos. No sé si alguien ha hecho para poder mostrar. ¿Alguien ha analizado eso o no? Entonces es necesario alimentar. ¿Cómo conseguir en un sistema monofásico? Recuerden que solo tenemos la tensión de alimentación, que es una fase. ¿Cómo conseguir un desfase? En base a lo que han visto, si alguien tiene alguna sugerencia. ¿Alguien? Voy a
proponer este análisis. Bien, la pregunta era la siguiente en este circuito. Este es un circuito RL-RC. Las tensiones, aquí voy a llamar la tensión 1, la tensión B2. Si quieren, pónganle valores, lo que ustedes quieran. Que la corriente I
Aquí la corriente I1, la corriente I2. 5 minutos, analicen y vean qué va a suceder entre D1 y V2. ¿Qué va a suceder en el circuito entre I sub 1 e I sub 2? ¿Qué relaciones? ¿Qué va a pasar con las magnitudes, etcétera? 5 minutos solo analizar para un poco entender, porque este circuito nos va a llevar un poco a entender esta situación. 5 minutos y después discutimos esa solución. Bien, ¿qué sucede con estas magnitudes? A ver si alguien se anima a indicar. ¿Me escuchan o el internet está mal? ¿Se escucha lo que hablo o no? ¿Se escucha o el internet está mal para que vea qué acciones tomar? ¿Me escuchan? No. ¿Se escucha o no se escucha?
¿Me escuchan o no? Buen día, ¿me escuchan o no me escuchan? Bien, gracias, Leonardo. Si se escucha, a ver si alguien podría comentar sobre este circuito. ¿Qué sucede con las magnitudes? Bien, voy a dejar para más después de que se tienen las tres fases. Y aquí está representado en este primer punto la fase R es cero, la fase T es positiva y la fase es negativa. La total más o menos va a estar en esta dirección, que son los flujos. 60 segundos después, la fase T es cero, la R es positiva y la S sigue siendo negativa, que se tiene en esta posición. 60 grados después, la fase S es cero, la fase R sigue siendo positiva y la fase T es negativa. Entonces la total está en esta posición. 60 grados después, la fase R es cero, la fase T es negativa, esta es positiva, aquí es negativa, y la fase S es positivo, entonces mantiene. Y aquí va a estar en esta posición. En este otro 60 grados después, la fase T es cero, la fase S es positiva, la fase R es negativa, la total va a estar en esta posición. 60 grados después, la fase S es cero, la fase T es positiva y la fase R es negativa. La componente total es en esta dirección. Y en este punto nuevamente empieza esto, que corresponde a esto. Si ustedes ven, el vector o el flujo para esta situación está girando en esta dirección. O sea, el flujo magnético empieza a girar en esta. Voy a pedirles 5 minutos que ustedes analicen, pero voy a cambiar que esta va a ser la T, la fase T, y esta va a ser la fase S. En base a esto, por favor analicen exactamente similar, colocando vectores de acuerdo a lo que corresponde en cada uno de los puntos, cada 60 grados, y vean si el flujo va a girar en la misma dirección. 5 minutos para analizar eso y después analizamos conmigo.
Si ustedes analizan para esta nueva situación, el flujo va a girar en esta dirección. Ya han debido ver en circuitos trifásicos que a esto se llama secuencia negativa y al otro le llaman secuencia positiva. Entonces, fíjense que para hacer girar un motor en sentido opuesto, lo único que hay que hacer es cambiar dos fases, es decir, aquí he cambiado la fase entre S y T. Podría haber cambiado entre R y T también o entre R y S. Con esto se consigue un flujo magnético girante en otra dirección. Solo para mostrarles este es el rotor jaula de ardilla. La jaula de ardilla se hace con en este caso con cobre, barras unidas en un anillo, y eso se incrusta dentro de este núcleo, que este núcleo es hierro al silicio. Y de esta manera se obtiene lo que es el rotor jaula de ardilla. En el rotor no se conecta nada. Pero también se aprovecha esto para hacer el rotor bobinado. Lo que se hace es, en vez de colocar estas barras, se bobina. Y también las tres fases, en el caso trifásico. Y aquí se colocan unos anillos rosantes, pero esos anillos rosantes solo es para conectar resistencia, ya que en el rotor de las máquinas asíncronas no se conecta ninguna energía. La única energía que se conecta es al estator, ya que el estator es el encargado de conseguir el flujo magnético girante. Gracias a esto es que va a empezar a girar el motor. Si hay alguna pregunta, no duden en realzar.
Bien, ya hemos mostrado de que la velocidad la llamada velocidad síncrona, la velocidad síncrona es igual a 120 veces la frecuencia de alimentación de la red dividida entre el número de polos y sus unidades en RPM. O también se determina haciendo 60 veces la frecuencia sobre pares de polos, también en RPM. Como el nombre es máquina asíncrona, la velocidad del rotor es menor a la velocidad síncrona y esta desigualdad se conoce con el nombre de deslizamiento. Para que una máquina asíncrona pueda funcionar, debe existir un deslizamiento, caso contrario no va a funcionar. El deslizamiento está dado en porcentaje en general y esto es igual a la velocidad síncrona menos la velocidad del rotor dividido entre la velocidad síncrona multiplicada por 100. Y de aquí se encuentra la velocidad del rotor. La velocidad del rotor va a ser igual 1 menos el deslizamiento en absoluto multiplicado por la velocidad síncrona también en RP. Aquí se analizan dos situaciones. Cuando el deslizamiento es aproximadamente 0, sustituido en esta relación, se dice que la velocidad del rotor es aproximadamente a la velocidad síncrona. Y a esto se conoce como el motor en vacío. En vacío se puede aproximar que la velocidad del rotor va a ser igual a la velocidad 5. Ahora, el otro extremo es cuando el deslizamiento es 1. Cuando el deslizamiento es 1, la velocidad del rotor se hace igual a 0. Esto es un extremo. Cuando se hace el ensayo se llama rotor trabado. Esto es como en el ensayo del transformador en cortocircuito, es realizar el cortocircuito de manera que la tensión de cortocircuito no es el valor nominal. Lo mismo aquí, el rotor bloqueado, se bloquea el rotor y se determina algunos parámetros. Pero esto se llama rotor bloqueado. Esto es el rotor bloqueado cuando uno desarrolla para poder determinar algunas características del motor, pero cuando sucede este es un problema porque hay dos acciones a hacer. Esto va a producir que el eje del rotor tenga una torsión hasta que pueda quebrarse o por algún fenómeno se puede trabar y esto va a hacer que la corriente de ingreso al estator para poder generar campo magnético va a ir aumentando y va a dañar. Entonces es la peor situación que se tiene. Y en base a lo que hemos definido que el motor también es llamado de inducción, en virtud a esto, el modelo circuital del motor es exactamente similar al del transformador, porque el transformador se tiene una tensión inducida a lo propio del motor
La diferencia está, esto corresponde al rotor, el rotor es jaula de ardilla, entonces tiene una resistencia en el rotor, se tiene una reactancia en el rotor. Aquí hay una tensión inducida en el rotor. Aquí hay una tensión inducida también en el estator. Esto representa la magnetización. Estas las pérdidas por corrientes Foucault. Esta es la inductancia en el estator, la resistencia en el estator y la tensión de alimentación al estator. Aquí va a circular entonces la corriente del estator y aquí va a circular la corriente en el rotor. Es una representación para poder entender qué es lo que sucede con los parámetros internos en una máquina. Esto representa el estator entonces de la máquina, un modelo de circuito, y esto representa el rotor. En el estator se inyecta la frecuencia industrial o la frecuencia de la red, y en el rotor va a haber una frecuencia diferente, puesto que para que pueda funcionar, recuerden que tiene que existir un deslizamiento. Estas frecuencias van a ser iguales cuando se dé esta situación, aproximadamente, es decir, cuando no exista deslizamiento. En base a estas expresiones, pues se analiza para encontrar diferentes parámetros en el motor. Entonces aquí hay dos expresiones que se manejan en el rotor. Esta es la tensión en el rotor, y esta tensión en el rotor está dada en base a la tensión del rotor llamado en vacío. ¿Sí? Y esta tensión para cualquier instante de funcionamiento es igual a la tensión en vacío, pero multiplicado por el deslizamiento. Por la tensión que se induce en el rotor es igual al deslizamiento veces la tensión en vacío. Y es en base a esta relación que se dice que la frecuencia industrial, la frecuencia del rotor es igual al deslizamiento veces la frecuencia de la red con que se alimenta, por esta relación. Bien, aquí haces lo más importante con esta frecuencia es lo que sucede en el rotor. En el rotor se tiene la resistencia y se tiene la inductancia. Sabemos que la reactancia inductiva para cualquiera es igual a 2 veces pi la frecuencia por la inductancia en cualquier inductancia que se tenga. En el análisis del rotor tenemos que la reactancia del rotor va a ser 2 veces pi veces la frecuencia del rotor o la inductancia del rotor. Y acabamos de mostrar que la frecuencia del rotor es el deslizamiento veces la frecuencia de la red. Sustituido en esta relación, esto va a ser igual a 2 veces pi veces f veces LR veces S. En virtud de esto, entonces tenemos que la reactancia del rotor es igual a la reactancia en vacío del rotor multiplicado por el deslizamiento. Esa es la reactancia en cualquier situación de trabajo del motor.
cuando el deslizamiento es 1, las dos reactancias van a ser igual. En virtud de esto, tenemos que la impedancia del rotor va a ser igual a la resistencia del rotor más J veces la reactancia del rotor. Donde la reactancia del rotor va a ser igual a raíz cuadrada de la resistencia del rotor al cuadrado más la reactancia del rotor al cuadrado veces un ángulo. Bien, la impedancia del rotor en función de la reactancia en vacío esto va a ser igual la resistencia no cambia más J veces S veces la reactancia del rotor. Entonces el módulo de la impedancia del rotor para cualquier situación de funcionamiento es la resistencia al cuadrado más S veces la, lo que he puesto aquí es R, la resistencia del rotor al cuadrado, y para cualquier situación de trabajo va a ser igual raíz cuadrada. En vez de esta relación podemos dibujar el triángulo que corresponde. Esta es la resistencia en el rotor, esta es la reactancia en el rotor y esta es el módulo de la impedancia del rotor. A esto vamos a llamar el ángulo θ sub r, donde este ángulo es nada más que el arco coseno dividido entre pues vamos a indicar que el coseno de θ sub r para cualquier situación de funcionamiento es igual a la resistencia del rotor dividido entre raíz cuadrada de la resistencia del rotor al cuadrado más S veces la reactancia del rotor con la frecuencia de la red elevado al cuadrado. Y del circuito equivalente
Entonces, en este circuito calculamos que la corriente en el rotor va a ser igual a la tensión en el rotor dividido entre la impedancia. Del rotor. Sustituyendo, tenemos que la corriente en el rotor va a ser la tensión en el rotor dividido entre raíz cuadrada de r cuadrado del rotor más s veces x2, xr, perdón. Elevado al cuadrado. Habíamos indicado que la tensión es el deslizamiento, es la tensión inducida en vacío. Y aquí tenemos que la corriente en el rotor va a ser igual a S veces la tensión en el rotor en vacío dividido entre raíz cuadrada de la resistencia del rotor al cuadrado más S veces las reactancias del rotor elevado al cuadrado. Esto nos lleva a lo siguiente. Para indicar las pérdidas por magnetización, las pérdidas por las corrientes parásitas, es la inductancia del estator, la resistencia del estator, la tensión de alimentación al estator y la corriente que circula en el estator. En el rotor tenemos para cualquier situación de funcionamiento, la resistencia del rotor no cambia, pero la reactancia sí cambia y esto es variable porque esto es J veces S, la reactancia del rotor en función a la frecuencia. Y aquí hemos encontrado la corriente del rotor. Hemos indicado que la corriente del rotor es igual a S veces la tensión en vacío, dividido entre la resistencia más J veces S veces la reactancia. Si factorizamos S, esto va a quedar la tensión de vacío en el rotor dividido entre la resistencia del rotor dividido entre S más la reactancia del rotor con la frecuencia industrial, llamado R sub 0. Bien, esto llevando a un circuito equivalente visto por el
el estator. El circuito corresponde esta tensión es sub R0 se hace igual a C sub S. Nos corresponde decir que aquí va a circular la corriente en el rotor. Esta es la reactancia del rotor, esta es la resistencia del rotor dividida entre S, que es variable por esta relación, es la magnetización, es para indicar las pérdidas por corrientes por la reactancia en el estator, la resistencia en el estator, la corriente en el estator y la tensión de alimentación al estator. Aquí se tiene la potencia de entrada, que va a ser igual a raíz de 3 veces la tensión de línea, por la corriente de línea, por el coseno del ángulo, en vatios. Aquí esta es solamente la representación de una fase. Y entonces aquí se tiene la potencia de entrada. Y esto me da las pérdidas en el cobre del estator. Aquí hay una potencia en el entehierro, llamada potencia en el entehierro. Esa potencia está la potencia en el entehierro. Y aquí hay la potencia. Esta resistencia me da la potencia de salida. Bien, en el rotor entonces se tiene la potencia de salida, se tienen las pérdidas en el cobre del rotor y se tienen las llamadas pérdidas mecánicas. Están relacionadas a la rotación, todo lo que corresponde. Este circuito eléctrico que representa el funcionamiento del motor se representa a través de un árbol de potencias. El árbol de potencias considera lo siguiente. Aquí está la potencia de entrada, que es total. Se resta la potencia en el cobre del estator. Aquí las pérdidas en el núcleo de la máquina. Aquí
Aquí se tiene la potencia en el entrehierro, que es electromagnética. Luego se tienen las pérdidas en el cobre del rotor. En la literatura aquí se indica la potencia desarrollada. Después de la potencia desarrollada en el rotor en general se tienen las pérdidas mecánicas, que es por el ventilador que se pone en el eje, más se llaman pérdidas adicionales, que se coloca el ventilador o algún otro dispositivo sobre el eje, y después de esto se obtiene la potencia de salida. Esto en la literatura generalmente de una fase se representa a través de este circuito. Las resistencias del estator, las reactancias del estator, aquí la tensión de alimentación del estator. Esta es una fase. Esto representa las pérdidas por corrientes parásitas, esto representa las pérdidas por histéresis. Esta es la reactancia del rotor. Esta es la resistencia en el rotor. Y esto se representa la resistencia en el rotor, que multiplica por 1 menos S dividido en 3. Un poco siguiendo la lógica, aquí está la potencia de entrada. Son las pérdidas en el cobre del estator. Son las pérdidas en el núcleo. Aquí se tiene la potencia en el entrehierro. Estas son las pérdidas en el cobre del rotor. Aquí está la potencia desarrollada. Y esto representa lo que es la potencia desarrollada. Las pérdidas mecánicas aquí no se pueden representar porque es parte mecánica, y las pérdidas adicionales tampoco se pueden representar a través de un circuito. La potencia desarrollada que está en realidad en base a esta expresión. Y después se tiene la potencia desarrollada. La potencia desarrollada voy a con D minúscula para no confundir con la letra. Y esto en expresiones se representa a través de las siguientes relaciones. La potencia de entrada en general es igual a la raíz de 3 veces la tensión de línea, corriente de línea, veces el factor de potencia que tiene la máquina. Las pérdidas en el cobre del estator, 3 veces la corriente en el estator al cuadrado por la resistencia del estator.
Entonces la potencia en el entehieso es igual a la potencia de entrada menos las pérdidas en el cobre del estator. Las pérdidas en cobre del rotor se determina multiplicando el deslizamiento veces las pérdidas o la potencia en el entrehierro. La potencia desarrollada de acuerdo al árbol que tenemos es igual a la potencia en el entrehierro menos las pérdidas en el cobre del rotor, que siendo esta expresión corresponde a la siguiente relación, que va a ser igual a la potencia en el entrehierro 1 menos el deslizamiento. Y la potencia de salida es igual a la potencia desarrollada menos las pérdidas de rotación, que se llama. En las pérdidas de rotación están incluidas las pérdidas mecánicas, más las pérdidas adicionales, si que existen, y más las pérdidas en el hierro del núcleo. Y en base a estas relaciones, vamos a hacer un ejemplo. Que tiene un motor que es alimentado con 480 voltios, con una red de 50 Hz, tiene una potencia de 50 HP. La corriente de línea, voy a poner aquí, la corriente de línea que consume es 60 amperes este motor. Tiene una potencia mecánica de 50 HP y su factor de potencia es igual a 0.85. Las pérdidas en el cobre del estator es igual a 2 kilovatios. Las pérdidas en el cobre del rotor es igual a 700. Las pérdidas mecánicas es igual a 600. Las pérdidas en el núcleo del hierro es igual a 1800. Lo que piden encontrar es la potencia en el entehierro, la potencia desarrollada, la potencia de salida y la eficiencia. Voy a pedirles 10 minutos, no, directamente para la clase de mañana. Por favor, resuelvan ese ejemplo para mañana.
No sé si alguien tiene alguna pregunta. Está claro. Bien, entonces mañana continuamos. Gracias. Hasta mañana.